Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo este día 24 de julio del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal desde el campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en el municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, del país denominado Colombia, territorio Abya Yala. Es un motivo de celebración un día domingo, día en que dominó el Señor. Amén. Jesucristo en la resurrección, camino, verdad y vida, que nos enseña la oración, la conexión, meditación, oración y ayunación. Tres elementos esenciales. MOA, por simplificar, en ese hipocorístico tener esa sigla, el amor, a partir de ese primer punto de inicio del día, en este amanecer, ahora en el acontecer de Dios mediante y al cerrar en el anochecer. Tres momentos de un día como una vida en miniatura para vivirlo a plenitud. Ahora sí viene la acción, oración y acción, oración, como San Benito Abad, ora et labora, la forma de orar. Veremos enseguida al Padre Nuestro, según el Evangelio de Lucas, pero todos los otros lo han tratado también, evangelistas, santos, mártires, sacerdotes, maestros, profetas, todos han en la historia de la humanidad, más que enseñado, celebrado la oración en su propia relación mística, en individuación con el Dios, el Padre Creador, a través de un mediador, en nuestro caso Jesucristo. En su época mediaban a través de los sacerdotes del pueblo judío, del pueblo de Israel, según los ritos de Melquisedec, que todo eso que abolía la ley mosaica ya con la venida de Jesucristo, que es a través del amor, conecte directamente la criatura con la divinidad. Para eso encarna la divinidad en la humanidad, para rescatarnos e introyectar en nosotros, en ese tejido, en ese dharma, la biología, el corpus físico, pero también en ese corpus mental, en esa mente, pensamiento, para tomar conciencia plena en uso de la razón, además del uso del corazón, pero viene el uso de la acción, que es la energía, para esa transformación, concienciación, conexión, transformación. Y ahí viene entonces de esa acción pasar a ese tercer momento, que es la transformación. Es retomar elementos que están allí, basados en representaciones propias, místicas, representaciones sociales de los colectivos, dígase el cuerpo de vida cristiano, corpus vital cristiano, de lo que hablan pues Pablo y otros hermanos posteriores a los apóstoles y los discípulos de Cristo, seguidores en su momento, aconteciendo con él, y que se quedaron con la información, con el conocimiento de otros, de sus experiencias de vida, de sus narrativas, que se quedaron allí, de esos testimonios retomados, recreados, vueltos a crear, vueltos a poner en sitio, en lugar, en contexto, una lectura situada de ellos, para traerlos hasta lo que tenemos hoy. Entonces estaban allí Babilonia, las bibliotecas, está la naturaleza, que es la biblioteca, el árbol de la vida, el árbol de la creación, el ADN biológico, en la nemética, ayer comentábamos eso, la némesis, también esa huella cultural, biología cultural. Ahorita escuchaba un fragmento de un conversatorio de un hermano de la escuela de la matrística hablando de biología cultural, de Ximena y Humberto Maturana, en paz descanse, cuando hablaba de estas formas de representación social basado en los momentos históricos. Ahora se habla de los casos de las pandemias y en fin, y cómo la gente recurriendo a los medios, a la aprobación, el me gusta, en un like, en redes sociales, y se habla de una perspectiva más competitiva que colaborativa.
y más colaborativa porque hay intereses, porque hay una reciprocidad, no la colaboración como un acto de convivencia, de concelebración, de compartir, que precisamente en estos días anteriores venía retomando de esa misma lectura el asunto que lo referenciaba aquí, más que un diálogo de lógicas, dialógicas, poner a conversar sobre el día, el acontecer de un día, desde diferentes perspectivas, miradas, ¿cierto? Racionalmente, en la lógica humana, calculando, midiendo, eh, dimensionando. Y entonces aparecen allí y se escuchan las partes, de un lado del otro. En mejor caso hay una intención comunicológica de comunicar, entonces hay un estímulo-respuesta, hay una réplica o una realimentación de lo que se dijo inicialmente, pero no pasa de ser lógicas. Ya la oración conecta es con lo que allí decían también ellos, los hermanos de la matrística, en algún momento que daban una conferencia sobre el libro publicado La Revolución, bueno, me escapa la segunda parte en este momento, de la reflexiva, reflexión con doble C, de reflejarse con versiones. ¿Cómo van a conversar las versiones? Nosotros diríamos ahora conversión, sí, de Jesucristo. Cristiana, mente, alma y cuerpo. En esa sintonía es que estamos hablando. Y la palabra que nos invita a la oración del Padre Nuestro, precisamente esa conexión en reconocer la majestuosidad del Padre que ha sido omnisciente, omnipresente, omnipotente, que lo es y lo será, y la criatura que nos da parte en esa cocreación para seguir en esa transformación haciendo tejido. Para eso vino Jesucristo, a recordarnos de la divinidad, la esencia, el origen y hacia dónde hemos de llegar, el fin, propósito, y Él es el camino, verdad y vida. Alfa y omega, principio y fin, todo ciclos de procesos conjugados armónicos. Ahora toque la criatura, según sus manifestaciones propias, las revelaciones místicas que ha tenido, según su propia experiencia de oración, meditar oración y ayunación, la acción, la proacción, la disposición, predisposición, pero favorable a aportar en ese tercer momento ya de la previsitación anticipada. Por eso el Padre Nuestro, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos. Amén. Nuestra catedral de la Señora de las Mercedes. Sintonía con Dios. Estamos hablando con Él a través suyo y en la gracia del Espíritu Santo. Todos estos conversatorios van a llevar allí, por eso el pan de nuestro es del día nuestro, como colectivo, conciencia colectiva, conexión colectiva, transformación colectiva, como universo que somos siendo, en esa universalización. No nos va a caber toda la creación, pero vamos avanzando, vamos tejiendo. Pero ya se supera lo individual, lo colectivo, a lo universal. En esas lecturas entonces, desde Abraham, por autonomacia, por excelencia, por reconocimiento histórico, el Padre de los padres que hemos sido, en gracia de Dios que hemos tenido la oportunidad de ser padre biológico o padre cultural, siendo maestro, siendo profesor, siendo docente, o líder, y estoy hablando en sentido genérico, ser espiritual, un Atman, para que de una vez nos quitemos esos superlativos, esos adjetivos y esos tóxicos del lenguaje occidentalizado comercial y de la inclusión y todo eso. No, no, no. Hablando de la especie humana, raza humana, conciencia humana. No tenemos nada ni de exclusión ni de inclusión. Eso lo corrigen cuando se han hecho mal los cálculos, cuando se han hecho de forma egocéntrica y cuando se han hecho de forma esnovista. Creer tener, creer poder y creer ser. ¿Quién soy? No. ¿Qué represento? ¿O qué rol desempeño? Pero el ser, una pregunta de toda la vida. ¿Cuál es tu realidad toda la vida? Esos son los cursos que vamos a ver en el momento que sigue de cambio gnosis precisamente. Hablaremos de eso. La pregunta por el ser siendo, el ser aconteciendo y la realidad que va
aconteciendo con todos. Pero es esta realidad, la de la creación. Las otras son las realidades que son construcción social de quienes están en ese momento en concurso, iniciando, avanzando o terminando el día. Por eso la plenificación, plenitud que vino a darle Dios a través de Jesucristo a la ley mosaica. No abolir los dogmas, síganlos. Que el bien y el mal, no, pero ya no es la ley del talión y el castigo, no, no, no. No es la justicia humana. No es el derecho allá que la justicia es ciega, o que cojea pero llega, o que todo eso por la misma imperfección humana, o las cegueras espirituales, mentales y emocionales, esas taras, y del mismo ego, apego y desasosiego, que el que está dirigente de turno en lo político, en lo económico, en lo social, en que impone el ritmo, que él es el que manda, y los demás ahí. Pero venga, ¿dónde está la responsabilidad y todo eso que habla lo del derecho humano, en ética, en una responsabilidad asociada a las mentes, como decíamos ayer en Howard Gardner, 5 mentes, la mente ética, la mente de intra e interpersonal, la mente sistémica, la mente ecológica, la mente emocional, por citar algunas. Él tiene inteligencias múltiples otras y separa de una vez la inteligencia espiritual. No, eso es una experiencia de vida mística. Eso es aparte. Lo espiritual, lo intelectual y viene lo material, lo emocional. 3 dimensiones que acontecen simultáneamente, no van desfasadas, no van desligadas, no van desarraigadas del ser. Y esa es la matriz de la plenitud, como hablamos en referente del orden natural. Hace más de 20 años, Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental. Esa lectura sistémica, dinámica y complejica del todo las partes, sus interacciones y retroacciones, esas complejidades, digamos un componente estructural, el qué, el soporte, el cómo, como el método, soporte de la filosofía, el cómo, los paradigmas, los modos de hacerlo y el para qué, que es lo significativo, las significaciones que tienen según los contextos, las realidades, las necesidades que están mirando allá. Y ahí en esa tríada parten las 5 funciones, que destacamos la función de la conciencia ambiental, pero entonces están, según de Groot, Robert Constanza y los que han visto el capital natural crítico, funciones de soporte, lo que conocemos como ecosistema, recursos naturales, capital natural crítico, entonces soporte de la vida, funciones ecosistémicas, ecología, todo eso, esas tramas vitales, Fraico Capra, bueno, en fin. Y estarían allí después funciones informativas, estética, ética, poética, la información biológica, la información cultural, etcétera, etcétera, la información socialmente construida. Está también las funciones productivas de los ecosistemas, las capacidades naturales, las propiedades, los soportes que da a través de la interacción un ecosistema con otro, una especie con otra, según un nicho y otro. Entonces está producción de bienes, producción de servicios en esa lectura económica. Y las funciones regulativas, que es ese equilibrio, de ese orden, ciclos, cambio climático, como se habla ahora, el ciclo pandémico, pospandémico, todos esos ciclos allí, ciclos, todo lo que va a entrar a mirar la economía ahí en el marco de lo que hay en un balance, en una medición, en un theoretical framework, en un marco lógico, según la planeación estratégica. Pero ¿dónde están las otras formas de prever, profetizar, planificar, ver por anticipado? Pero no como el profeta que declara que van a haber milagros y que van a haber toda suerte de bondades y de bienes materiales. No, profeta porque declara lo que debe ser y declara cuando no se hace lo que debe hacer. Declara según la justicia divina cuando va apuntando hacia allá y cuando no, y lo que se debe hacer para caminar hacia allá. Él no se va a meter, el profeta no se mete en cosas naturales. Cristo no se metía como profeta, maestro y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, amén,
a las cosas humanas y a meterle la mano a la medida humana y a lo cuántico y a la moneda. No, no, no. Ustedes allá con los suyos, vengo a darle plenitud a esas normas, a esas leyes, a esos decretos. Pero sigan ahí. Ustedes tienen la libertad de albedrío, de asociación, de desarrollo. Pero entre más se alejen de la lectura original, real, de la creación, en la cual es el testimonio, camino, verdad y vida, ustedes verán, él es el mapa genético, el mapa cultural, el mapa geológico. Ahí están los dharmas que hablamos ayer, de la piel humana, la piel de la madre tierra y la piel de la galaxia. Poner a conversar esos tres dharmas, esas tres tríadas. Entonces ponga a conversar desde los sumerios, por allá con todos esos seres que han habitado estos territorios de más de miles de millones de años de experiencia de vida, caminando entre planetas, o de los que han caminado en esta tierra, en su historia, humanos, no humanos, ángeles, otras conexiones, fuentes, formas de vida que conectan a otros planos, y ahora sí en lo humano, en la antropología, que se haya podido rescatar con Babilonia y con otras lecturas de referencias literarias, bibliográficas, documentales, los petroglifos, que entonces están ya en Abya Yala, nuestro hermano originarios, que leen la cultura, es la conexión con la madre tierra, a través de geosímbolos, símbolos en la geología, en el agua, en las plantas, en los abuelos, el sol, la luna, el cosmos, pero también aquí en la tierra, el abuelo árbol, la cercanía con las plantas, las abuelas que enseñan nutrición y vida, están las huellas de la pervivencia y del bien vivir. Los abuelos ya mayores, sabios, que han aprendido a vivir bien. Esa es la sabiduría, más que conocimiento científico y de normas y de lenguajes. Es esa codificación desde allí. Y hay otras culturas que también se tienen en el mundo en referencia. Pero la principal referencia, pues, obviamente es esa, que se conoce en la lectura íntima, en la individuación, en esa mistificación o relación mística con Dios. Y ahora la acción, pero sentir, pensar y actuar de manera coherente, correspondiente. Y como dice el Padre nuestro allí, del día para el mañana, día a día. Viene aquí un ejercicio de planificación, basado en la planificación, para poder hablar no de programar. Es que uno no le puede poner calendario, como hemos venido criticando eso desde el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. No, que ponerle presupuesto y cronograma a la Tierra, al devenir del cambio climático. El que tiene que cambiar es el ser humano, pero tiene que tener conciencia, conexión y transformación y hacer el ejercicio. Eso no es un concepto, no es un discurso, ni un título que le van a dar a una universidad, no, es una experiencia de vida que triangule mística con la divinidad, de las inteligencias, ponga a conversar las lógicas, creativa, racional y emocional. Emociones que han sido favorables, que han sido viables, que han sido, como llaman allí, positivas. Y cierre los egos y los apegos. Vienen pues los cartujos y nos enseñan buenos cómo es el silencio, la soledad, la meditación, los hermanos monjes con la cultura monástica, para enseñar a ayunar, a abstenernos de todos esos pensamientos tóxicos, de todas esas visiones tóxicas, ilusiones, percepciones que uno se hace por anticipado para cargar estrés, para cargar ansiedad, para mortificar. No, eso no te permite moverte sutilmente. Seguimos planificando, más bien planeando esa planeación estratégica con lo denso. ¿Y qué es lo denso? Lo material, lo físico, lo que uno puede en sus manos calcular, en su conocimiento que es tan limitado humanamente, en la información que es tan cambiante, y ahora con las redes sociales sí que es cierto, eso, desinfoxicación, como se decía en algún momento, desintoxicar todo eso que llega a las redes sociales, que más que información son datos pírricos, anacrónicos, obsoletos, inútiles, ya no sirven, cargados de un analfabetismo ambiental, universal, cósmico.
de un anacronismo en coordenadas de espacio, tiempo, energía. Eso ya no conversa. Y es de experiencias de vida, porque los seres ya murieron. Los que escribieron eso, los que documentaron eso, los que hicieron los estudios. Cítelos, ¿para qué? Eso es una ilusión. Eso no es realidad. La realidad es lo que consideramos virtual, invisible, esa sí es realidad, porque es Dios que habla. Es Dios que habla a través de la naturaleza, y no solo la naturaleza humana, a través de conexiones de experiencia de vida mística humana, sí, y téngalas en cuenta en la planificación. No solamente lo lógico, lo que se hace con esas baterías técnicas científicas. Por eso la exclusión de nuestros hermanos originarios, de las comunidades, de las denominadas minorías, porque es que ellos no documentan sus experiencias de vida, no tienen que hacer libros ni documentos, se conectan en la pervivencia con la madre tierra, desde el sentir, corazón. Corazón humano, corazón madre tierra, corazón de la galaxia, pulsan y hacen lo que saben hacer, lo que deben hacer, lo que colectivamente el clan, la aldea, el grupo social hace. Cazadores, pescadores, y todo eso está conectado a las tradiciones, las prácticas de su acervo cultural. Y es un código genético, nemético, o sea, cultural y energético, porque hay disfrute, hay plenitud en la satisfacción de necesidades. No tiene necesidad de más de allá, lo otro es extravagancia, lo otro es inducido, lo otro es esnovismo, capitalismo, consumismo y más de lo mismo. Entonces, ¿qué? La naturaleza tiene que acomodar a eso. Es el ser humano, si quieres seguir siendo humano. Porque ahora la pregunta es, o quieres volverte robot, o seguir siendo robot, o seguir mecánicamente la vida, sin un sentido, sin un propósito, sin un significado. El hedonismo puro, el homo ludens y el homo sapiens. Ah, que lo dijo un sabio, lo dijo un lógico. ¿Y usted qué? Usted no es sabio, usted no es inteligente, usted no tiene una gracia, no la tenemos. ¿Y es para qué? Para que conversen. Conversión de Jesucristo, conversión del Espíritu Santo, póngalas en la arquitectura, amalgamar, amornización, a través del amor, poner a conversar todas esas gracias, esos dones, esos talentos. Amén. Y eso es lo que permite ir confeccionando. Entonces vamos a seguir legándole la responsabilidad a quienes van viniendo, futuras generaciones, desarrollo sostenible. Pensar en las actuales y futuras generaciones. Sí, un momentico, usted ha vivido por anticipado lo que han de vivir otras generaciones, como el padre Abraham, miles de millones de seres. Los tenés en el plan. Ah, no, son muchos, muchos. ¿Y cuánto es poquito? Es toda una humanidad, entonces te crees Dios. Y para hacer los cálculos humanos, entonces ahí sí no había poquitos. Calculo la medida en lo que yo pueda dar, lo que me puedo beneficiar y lo que puedo respaldar. Y me llamo gobernante del planeta. Economía, el orden nuevo económico y todas esas cosas. Y que las geopolíticas planetarias y los ODS del 2030. Pura soberbia, espiritual, intelectual, emocional. No cabe la medida porque nosotros no somos Dios, somos partículas, somos relativos, son minúsculos, así nos hayan llamado mal interpretados en la historia de la humanidad como reyes de la creación y soberanos y superiores. Nosotros no somos dueños de nada. En lo único que se diferencia de Jesucristo con todo otro es el pecado, precisamente. En lo humano, en lo finito, que nos morimos. Y Él resucitó. Amén. Queremos resucitar con Cristo. Entonces tomemos conciencia de eso, que es este momento, ya. Y ahí la plenitud en la planificación. No es proyectar 50, 100 años, 200 años, 500 años, hasta donde lee la imaginación, la capacidad o la generosidad para compartir capital. A todos estos niñitos, jovencitos, mis amores, niñitas, pues estoy hablando en sentido genérico, que le están metiendo ya, ahí sí no lo consideran los gobiernos una violación de los derechos humanos, de los derechos de la niñez,
de enseñarlos a ser negociantes, a asumir funciones de responsabilidad productiva y económica, cuando realmente deberían estar disfrutando la vida, conectando con la vida, concienciando, comprendiendo, ¿sabes? Del corazón. Y más que quererles infundir que resuelvan la problemática del cambio climático, la problemática creada por el mismo hombre, por los mismos antecesores en los gobiernos, en las empresas, en las comunidades, ahora los quieren hacer negociantes y felices los papás queriendo proyectar en ellos ese saber hacer o ese hacer en un supuesto saber de la economía, las finanzas, la administración. ¿Y quién dijo que ese niño o esa niña vino para eso? Tiene una misión muy clara, desde la creación, desde el creador, como co-creador, y es ahí donde debe pulsar. ¿Qué es artista? Artista, pero no para llenarse dinero, sino para darle gloria a Dios con el canto, para conectar con las otras especies con el canto. No es a producir dinero. Hay que cambiar la lectura de la realidad. Pero esa, la realidad que es, no la que queremos que sea, la que forzamos que sea o la que entre varios decimos esto es un concepto, el concepto del amor. Es que el amor no es un concepto. Lo más parecido podría ser desde lo cuántico, una forma de energía, pero se transforma, cambia de estado, cambia de condición, cambia de espacio temporal y energéticamente, cambia con el tiempo, cambia con el espacio, cambia con la condición, las circunstancias, cambia con el ser, cómo evoluciona en su conciencia, en su razón, en su expresión natural y cómo acontecen con otros seres en esas experiencias de vida, todas esas representaciones que tenía, todas esas elaboraciones que hizo y lo significativo en ese momento. Quizá ya no, vemos lo que ya pasó y no lo superamos, ya lo vemos distinto, ya no es igual, todo es dinámico, todo es cambiante potencialmente. Amén, en una vida eterna, en una eternidad, en tiempo presente que somos. No ese pasado y futuro, eso no existe. Esos son partes de las medidas hechas para enredar, para confundir, para disuadir en el supuesto control humano. Pero ahí no caben los diagramas de Gantt y los presupuestos y los marcos lógicos. No, eso no es lógico, no es la lógica humana. Y no son los anagramas, los cardiogramas, las representaciones gramaticales humanas, ¿no? Eso es amórfico, campos mórficos, cuerdas, fractales, planos de cuartas y otras dimensiones, hasta 9, el Atman. Bueno, y entonces cuando están conversando ahí estos seres en la planeación estratégica, no aparecen. Ni siquiera los hermanos originarios que han conectado y conectan y conectarán con seres superiores, de orden superior. Y no se escuchan esas lecturas, no se saben codificar. Y esas formas de expresión sutil de comunicación. Y eso debería estar para dar de ahí las políticas, las medidas, las acciones, o sea, las geopolíticas, en los gobiernos, en las economías, en las sociedades. ¿Qué demora? ¿Que no da plata? ¿Que no se puede medir? No se trata de eso. Nuevas formas de relacionamiento con la vida amorosa. Esos son los famosos derechos de los que hablan, o que deberían de hablar, de las futuras generaciones. Déjelos conectar sutilmente. Si no vino a producir, no lo exprima, que él no es el negociante. Vino a ser artista, déjelo ser artista. Conectan, dar gloria a Dios es un orador, un monje, un cartujo, déjelo. Es que no vino a darle gusto al hombre, a la criatura. El ser humano vino a darle gloria a Dios. Amén. Mis amores, esa es la meditación de hoy. Invito, conecten amorosamente con Fundación Amaya en el video de esta mañana, que ahí está la teosoficación, la filosofía de la oración-acción con visión desde Dios, para poder ir descodificando todo esto que nos ha enseñado la lógica humana, esnovista, consumista, reduccionista. Por terminar ahí en ese temple, que eso daría para más discusión, y codificar en orden natural a esta tríada: mística, Dios,
colectiva a todos y trascendental. Trascender. De aquí no nos llevamos nada. No somos dueños de nada y no somos nada amorosamente. Potencialmente sí, una eternidad, pero no aquí. Sigan siendo bendecidos, Él les ama fraternalmente. Muchas gracias.